Hay quienes llegan a Rosario con una valija llena de cosas y apenas un sueño. Este podcast es una invitación a escuchar, a detenernos un momento y prestarle atención a las voces que llegan, porque en cada historia hay algo de lo propio. Esto es Relatos Prestados. Experiencias que se cruzan, emociones que resuenan y la búsqueda compartida de un lugar en el mundo. Bueno, bienvenidos a todos al primer capítulo de Relatos Prestados. Mi nombre es Pablo Saracho y hoy vamos a darle la bienvenida a una invitada que viene del interior del país y que nos va a contar un poco su proceso y su historia de su llegada acá a Rosario. Relatos Prestados es un proyecto que nace para dar voz a las experiencias de aquellos que vienen a intentar buscar un mejor futuro o contarnos un poco su historia. Y para eso hoy tenemos una invitada más que especial que le vamos a dar una fuerte bienvenida a Jennifer Pared. Venite, negra. Bienvenida. Ponete cómoda. Hola, amigo. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bueno, no sé. Yo me voy a acomodar. Ok, excelente. Bueno, está bien, acá tenés un poco de agua, sentite cómoda. La idea es un poco de este capítulo es que nos cuentes un poco acerca de vos, acerca de tu historia, de dónde venís, quién sos, contanos un poco. Bueno, hola a todos. Mi nombre es... ¿Tenés mate? Tenemos mate, negra. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Jennifer Pared. Tengo 22 años. Soy de la ciudad del Trébol. Dicha ciudad, pero bueno, es más pueblo que ciudad. Queda a unos 160, 130 kilómetros de acá de Rosario. Está como al este, digamos, entre Rosario y Santa Fe. Excelente. Como llegando más a Córdoba, digamos. Ok. Bueno, nada, estoy acá hace 4 años. Estudio psicología en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario. Estoy en mi 5.º año ya de la carrera. Son 6 años, así que bueno, el año que viene, si todo va bien, estaría terminando. Excelente. Bueno, como te dije recién, o sea, hace 4 años que vivo acá. ¿Qué fue lo que te impulsó a decir, bueno, me voy a Rosario, me voy a vivir ahí? No sé. Siempre me quise ir del pueblo, no por algo, o sea, por algo puntual, sino como por... Siempre supe como que había algo más allá. O sea, como que quería saber también qué era lo que había más allá. Veía que por ahí mucha gente se iba, no solo se venían para acá, para Rosario, sino que también por ahí, no sé, se iban a distintas ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y en el momento en que yo decidí estudiar, comenzar a estudiar, tenía 17 cuando estaba terminando mi último año de la secundaria. Y bueno, había visto tipo las opciones que tenía, era como, bueno, Santa Fe, por la distancia, Santa Fe, Córdoba capital y Rosario. Rosario era lo que más cerca me quedaba. Entonces, bueno, eso ya fue uno de los puntapiés para poder venirme para acá. Y también el hecho de que muchas personas, amigas mías, se venían para acá. Teniendo en cuenta que también en Santa Fe la facu de psicología es privada. Okay, y en Córdoba claro. también me gustaba la idea, pero era un poco más lejos y no tenía nadie allá. ¿Acá tenías personas? Acá tenía personas, claro. Entonces, bueno, como que eso fue como el puntapié más alto, digamos. Y tener personas que también conocía, que estudiaban en la facultad. Entonces, como que distintas cosas ayudaron a que yo me venga para acá, digamos. Y las personas en sí fueron como un puntapié bastante grande. ¿Y recordás ese momento puntual en el que dijiste tipo, bueno, hoy o mañana, pasado, me voy del pueblo, me voy a Rosario? Y primero Ese fue momento difícil. Muy puntual. Primero fue difícil porque me agarró la pandemia. Sí. Me agarró la pandemia y todos los planes que yo tenía se me cayeron. Claro. La idea en el 2019, cuando pasábamos a 5.º año de la secundaria, con mi mejor amiga, empezamos a buscar departamentos porque nuestra idea era venirnos juntas. Y bueno, después, al año siguiente, en marzo, nosotras entramos a 5.º, tuvimos el UPD, tuvimos 2 días de clase y listo. Y pandemia, de repente. Bueno, en 15 días volvemos, dijimos nosotros. No, nunca volvimos. Y ahí, bueno, comenzó la virtualidad. Y bueno, dije, ¿qué hago? No sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Había muchas incógnitas. Había muchas incógnitas. Todo lo que yo había pensado, lo que había planeado, todo se cayó. Y no solo en sentido de la facultad, sino que mis planes primero era poder, primero, no sé,
disfrutar de quinto año. Yo tenía muchas expectativas, era presidenta del centro de estudiantes, estaba muy metida con todo eso y me gustaba mucho joder, tipo, me gustaba mucho estar con la gente, con mis compañeros, con mis amigos, andar de acá para allá, era todo el tiempo. Y nada, la verdad que tenía muchas ganas de disfrutar ese año y se cayó todo. Claro, Entonces, bueno, la pandemia fue bastante difícil, tipo, tener que atravesar, es como duelar algo claro, que no pasó. claro. Sí, que no pasó. Y bueno, y después la incertidumbre, o sea, Claro. mucha incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Yo realmente creía, capaz que yo me intenté autoconvencer de que íbamos a volver en algún momento a la presencialidad. Claro. Y bueno, después con el... Claro, fueron años intensos encima. Claro, Uno esperaba que de repente remonte todo y se vuelva a la vida normal. y no. Y no. No. Spoiler, no pasó. No pasó. Y bueno, llegó fin de año, terminé la secundaria, me anoté a la facultad, todo virtual, porque no sabía tampoco qué iba a pasar. Yo me anoté y dije, bueno, me anoto. Hasta ese momento no sabía qué iba a hacer, no sabía si me iba a venir, si no me iba a venir, no sabía nada. Entonces, bueno, me anoté, empecé los cursillos y el primer año, por suerte, fue virtual, entonces como que eso alivianó bastantes incógnitas que yo tenía sobre venirme para acá. Porque, bueno, mi mejor amiga con la que yo me iba a ir a vivir acá se fue a otra ciudad donde tenía su padre, entonces, bueno, como que la carrera estaba allá también, entonces como que ahí tomamos caminos diferentes y, bueno, yo estaba viendo mientras tanto qué era lo que iba a hacer de mi vida. Claro. Mientras tanto, también el primer año trabajé haciendo de todo. Pero no, sí, no, te quería preguntar, ya conocías Rosario, ya habías venido. Sí. Sí. Y bueno, y ese año, en el que fue el primer año de facultad, más o menos septiembre, por ahí, empecé a venir siempre todos los fines de semana con mis amigos. Como que veníamos a pasar los fines, cosas así, porque había uno que ya estaba viviendo acá. Entonces veníamos a pasar los fines. Y como que ahí un poco me amigué con la ciudad y me gustó. Ahí dijiste acá. Me gustaba la noche en su principio. Pero bueno, nada, después era un lugar el que yo quería habitar. Sentía que lo quería habitar. Y Perdón. Y bueno, ese primer año yo dije, bueno, yo no sé cómo me voy a ir, pero voy a trabajar mientras tanto y voy a juntar plata para cuando me vaya. Estaba atravesando también con unas situaciones familiares ahí muy complicadas, entonces como que no sabía tampoco, era como más todavía la incertidumbre de que no sabía qué iba a pasar. Claro, era todo muy incógnita. Sí. Y al momento en el que llegaste acá, no sé, bueno, ¿qué fue lo primero que sentiste al llegar acá? Esa mezcla entre sentimientos, expectativas, las incógnitas de las que nos hablabas. No sé, también ¿qué tenías resuelto como para poder venir acá? Nada. Nada. Yo me vine. Vos dijiste, me voy. Sí. Ya Yo fue. me vine, no tenía nada. O sea, no tenía nada. Literalmente me vine con un bolso enorme con ropa y comida, con una valija con mi ropa y una mochila con mis cosas para la facultad. ¿Por qué? Porque no tenía lugar donde vivir todavía. Porque no encontraba nada y bueno, me acuerdo que me anoté a la residencia en la que sigo viviendo y no sabía, no me habían dado respuesta. O sea, yo arrancaba las clases y no tenía. Entonces este amigo con el que yo venía a pasar los fines, qué sé yo, me dice, bueno, venite unos días, te quedás acá, me alojó y me pude quedar ahí hasta que pude después entrar a la residencia. Pero mucho miedo, o sea, tenía mucho miedo porque no tenía nada asegurado. Y yo no sabía, la verdad, si capaz un fin de semana me iba a mi casa y no volvía más. Claro. Porque no tenía nada asegurado. Y después cuando me vine a la residencia, cuando entré a la residencia, era también, o sea, como más incertidumbre, más miedo, pero ya tenía algo sólido. Claro. Entonces como un que... lugar donde estar, donde poder atravesar todo este proceso. Sí, una seguridad. Entre toda la incertidumbre que yo sentía, pude encontrar algo que me sostuvo. Decir, bueno, yo tengo un lugar y ya está. No me importa no tener plato, no tener cuchara, lo que sea, porque había un montón de cosas que no tenía, tipo ollas, esas cosas, no tenía nada. Hasta que después mi familia me mandó un comisionista con las cosas, pero no tenía nada hasta ese momento. O sea, yo estaba con una cuchara, una taza y con un tupper con el que buscaba la comida y listo. Y ya está ahí. Y sí, Qué no fuerte. tenía. Sí, no tenía nada al principio. ¿Y cómo estabas vos, anímicamente hablando? Onda, ok, sabías que no tenías nada, la incertidumbre, pero aún así te quedaste. Aún así dijiste... Es que yo estaba muy segura de lo que quería. O sea, yo quería estudiar. Mi meta era estudiar y recibirme en algún momento. No me importaba de acá cuándo me iba a recibir. Yo quería estudiar. Y estaba muy segura de eso. Entonces eso fue lo que me sostuvo. Un montón de veces fueron que yo dije tipo, bueno, me voy, me quiero ir. Ya me cansé, no tengo más ganas, porque encima también llegué acá y empecé a trabajar. Claro. Tenía un trabajo, la verdad que muy... No era feo el trabajo, pero era muy denigrante. O sea, en diferentes aspectos, la verdad, porque yo era muy chica. O sea, tenía 17, cumplí 18. Me vine para acá y empecé a trabajar en un lugar
en el que no me pagaban nada, me pagaban 500 pesos por día. 500 pesos por día. Sí, era una locura. Y yo iba igual, Y pero estaba en la claro, móvil, cargando la móvil. Imagínate que en ese momento estaba a 40 pesos el viaje. Claro. Para algo me servían, pero nada. Pero igual, o sea, nada. Nada. No Pero sé por qué aún lo así sostuve. lo sostuviste y aún Lo así sostuve. todo por este deseo de, Sí. de querer cumplir, de querer Sí, avanzar. yo quería sacar unos mangos de algún lado como para sostenerme porque la verdad que no tenía mucho apoyo, que digamos. Entonces era como, bueno, yo lo busco y lo voy a encontrar y voy a seguir como sea. O sea, yo me encargué, gracias a Dios tuve el apoyo, por ejemplo, de mi hermana y eso me ayudó muchísimo para poder sostenerme también acá. Después de encontrarme con personas, tanto en la facultad como fuera de la facultad, me ayudó demasiado. Y eso también es uno de los pilares y de los puntos que a mí me sostuvieron. Bueno, volviendo a eso de tu hermana, de tu familia, de eso que tuviste que abandonar, por decirlo de alguna forma, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás, de decir, bueno, me voy a tener que dejar todo esto? O no sé cómo fue. Sí. Ay, me pongo sentimental. Y lo que más me costó fue despegarme de mi hermana, porque mi hermana es mayor, tiene 25, yo tengo 22, y siempre fuimos muy compinches. Y en la pandemia como que todo se afianzó. Y bueno, lo que más me costó fue irme de mi casa y bueno, tener que despegarme de mi hermana. Aparte de que yo siempre muy dependiente de ella en todos los sentidos. Yo no sabía hacer nada por mí misma. Y el hecho de venirme para acá, el empujón fue tanto ella como, bueno, mi psicóloga también, que cumplió un rol bastante importante ahí. Y sí, la salud mental. Pero bueno, nada, lo que más me costó fue irme de mi casa y despegarme de mi hermana. Y aprender a independizarme por mí misma, porque hoy en día te puedo decir que hago un montón de cosas sola, que antes capaz no te las hacía. Y que aprendí un montón con toda esta experiencia, digamos. Pero sí, lo que más me costó fue eso. ¿Y cómo te fuiste adaptando a la ciudad? Porque es un cambio, o sea, Sí. del pueblo de repente a pasarte a un lugar muchísimo más grande, con muchísimo más movimiento, con muchísimas más personas, la facultad. Sí. O sea, es un cambio bastante grande que decidiste dar, ¿no? Sí, sí, bueno, estas primeras veces que yo venía en el 2021 a pasar los fines de semana o venir unos días a pasear, lo que sea, Sí. me ayudó mucho a conocer tema calles, tema lugares, que por ahí yo no me ubicaba tanto por las calles, sino que me ubicaba más por los lugares del centro, que era por donde yo me movía. Y después, tema colectivo, bueno, me perdí un montón de veces, terminé en cualquier lugar un montón de veces. Pero bueno, como que todo siempre, bueno, a ver, miro por acá, me fijo cómo puedo hacer, cómo puedo llegar a tal lugar y así. Y lo fui descubriendo. O sea, me fui tropezando un montón de veces en el Sí. camino. Como esto, como decirte, me perdí en Rosario un montón de veces, terminé en un lugar donde no tenía ningún conocimiento ni nada, Y pero esos tropiezos, ¿no te llevaron a decir, me voy? Ah, sí, un montón de veces. Lo Como económico dejó- más que nada muchas Sí. veces me limitó. Sí, porque ese primer año fue muy duro, o sea, económicamente, emocionalmente hablando fue muy duro, o sea, yo trataba de sostenerme como podía y bueno, o sea, un papel muy importante en todo eso fueron mis amistades. eso, esa Mis era la amistades siguiente pregunta. fueron, sí, y mi hermana también como que siempre me animaba a que no me dé por vencida, porque yo estaba muy segura de lo que quería, pero todos esos momentos como que yo decía, me dan ganas de dejar toda la mierda e irme. Claro, es que Pero no me lo permití. Dije, bueno, vos podés, aguantá un Vos poquito podés. y vas a poder, negra. ¿Y qué es lo que te hizo sentirte? Bueno, me dijiste tu hermana, pero tu hermana, bueno, no estaba acá. ¿Hubo personas que te sostuvieron, que estuvieron ahí como para hacerte sentir un poco más cómoda, un poco más en casa? Sí, ni hablar. En la residencia hay gente que trabaja y gente mayor, digamos, que me acompañó mucho. Yo hablaba mucho, soy una persona que habla demasiado, por los codos. Entonces como que siempre entablaba una cierta conversación y por ahí, no sé, yo les contaba, tengo que hacer esto y no sé, y bueno, y me daban una mano como, bueno, mira, esto queda en este lugar o podés ir a este lugar para conseguir. Como que me tiraban unos centros ahí. Y después el hecho de que tenía a una de mis amigas acá a 2 cuadras viviendo y a otro de mis amigos, que yo me vine a quedar a 5 o 6 cuadras, también era como, bueno, me junto, nos juntamos, y mis amigas de la facultad también. Desde el primer comienzo éramos 3 del Trébol y de mi pueblo, digamos, y nos sostuvimos mucho ahí. Yo me sostuve mucho de ellas y viceversa, sí. Eso fue súper importante, tener gente, tipo mis amigas, fuera de la facultad y dentro de la facultad me ayudó un montón, porque no estaba sola, no me sentía sola. Sí había momentos en los que llegaba la noche y yo decía,
no tenía internet, no tenía wifi, Dios. no tenía Todo nada, mal, no todo tenía mal. nada. Pero aún así te sostuviste, dijiste, yo quiero esto para Sí. mí, voy a por ello, a pesar de 500.000 Sí. obstáculos, porque fue mucho, Sí. fue mucho. Sí, y como te digo, o sea, lo más primordial fueron los vínculos, lo que me sostuvo a mí. Ok, y cómo, volviendo un poco a ese proceso de llegar acá, de encontrarte sola, a la noche, decías que no tenías wifi. Sí. ¿Cómo fue verte en esa situación? Hablando, o sea, dijiste Sí. cómo te sentiste, pero ¿cómo fueron esos primeros momentos? No, o sea, Sí, cómo dijiste fue que no- encontrarme conmigo misma y Tal con la cual. soledad. Y duro, muy duro, sí. Ese sentimiento de sentirme sola, la pandemia lo despertó bastante, digamos. Entonces como que tenía los efectos pandemia todavía. Venía algo, sí, ya venías sí, trayendo venía algo que se despertaba cada tanto. Esto de, bueno, que llegue la noche y estar sola. Ni siquiera tener internet para hacer una videollamada con mi familia o algo, porque también tengo hermanos chiquititos. Entonces como que eso extrañaba mucho. La verdad que muchas veces pensé, digo, bueno, ya fue, dejo todo, me voy a estudiar un profesorado, algo en el pueblo, pero no era lo que yo quería. Y bueno, el encontrarme conmigo misma fue muy duro porque no sabía qué hacer. No sabía qué tenía que hacer. Entonces como que digo, bueno, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Claro. Para poder ¿Qué? hacer mi meta, para poder llegar a mi meta. Si ya estoy ¿Cómo acá, actuar? ¿cómo Claro. actúo? ¿Cómo Claro. actuar? Y bueno, lo fui aprendiendo. O sea, sí, llegaba la noche y encima las únicas canciones que tenía en mi celular, todas tristes. O sea, Todo literal. eso alimentaba mi tristeza y mi soledad mucho, Es que era- pero aprendí a convivir con ello. Eso es Sí. algo muy importante, ¿no? Como atravesar el sentimiento, por más que sea, bueno, tu playlist estaba todo súper triste, tu entorno estaba medianamente triste también, tu contexto de llegada también era un poco triste, pero también es muy importante como atravesar ese sentimiento y decir, bueno, voy a por mi deseo, voy a por lo que yo quiero, a pesar de todo esto que estoy sintiendo y todo esto que estoy atravesando. Es algo muy importante también, Sí, ni hablar. como verlo desde afuera. Tal cual, y aprendí a convivir con eso. Y hoy en día puedo decir que esos momentos en los que yo me encuentro con mi soledad, la veo como una amiga, o sea, qué sé yo, es necesaria a veces. Y no hablo de la soledad en el sentido de me siento solo. No, soledad de encontrarse con uno mismo y saber que está solamente vos. No hay Y nadie más. no hay nadie más. Por más que tenga familia, por más que tengas un sostén. Sí, porque familia, vínculos hay. Pero el hecho de estar con uno mismo, solo, a la deriva, es como sentirse a la deriva. Yo al principio lo sentía así, me siento a la deriva, no sé qué hacer. Yo me sentía un pollito y En la gran ciudad. sí, En la jungla de... y ese sentimiento cada tanto cuando estoy sola o cuando no sé qué hacer, me pasa, que tengo la misma sensación. Todo de no sé qué hacer y sentirte como, viste, como medio desorientado en el medio de la nada. Claro, como en un limbo de qué Sí. hago con Sí, mi sí, vida. Literal. Sí. Bueno, y sentís que cambió, bueno, obviamente, ¿no? El cambio es algo inevitable. Tu forma quizás de relacionarte con otros, también, bueno, este cambio de relacionarte con vos misma, ¿no? Ujú. Fue Sí. algo, ¿notaste un cambio muy drástico o algo muy puntual que vos digas, tipo, sí, esta forma, ahora es distinto, ¿me Sí. entendés? Pero por esto y por esto. Sí, bueno, al principio me pasaba esto de que todo el tiempo, de por sí yo tengo muchos vínculos y trato de estar siempre con gente, o no sé si trato, pero es como lo que hago siempre, tipo, estoy mucho con mi gente, con mis amigos, amo hablar con la gente, me encanta entrar en contacto con el otro. Y al principio como que yo quería salir siempre de esta soledad, entonces yo trataba de hacer planes todo el tiempo. Y todo el tiempo era a la noche, a la tarde, a la mañana, y cuando no estaba haciendo algo, me caía en una tristeza profunda que me ahogaba. Y después, o sea, hoy en día yo te digo, sí, como te digo, siento un poco a veces como ese sentimiento de angustia ante no saber qué hacer, porque la angustia es la incertidumbre, básicamente. Pero es como que lo recibo de otra manera. Y aprendí a poder estar disfrutando de mis vínculos en el momento en el que estoy con ellos compartiendo. Y también aprendí a disfrutarme a mí misma, sola. Como decirte, ahora me voy al cine sola todos los domingos, ponele. Claro. Hago planes conmigo misma.
¿Y eso antes? No lo hacía. No, ni de onda. Era lo peor que me podía pasar. O sea, yo me sentía súper triste y súper sola cuando me llegaban esos momentos. Y eso también te abrió la puerta a ser quizás un poco más selectiva con quien te rodeas, ¿no? Porque seguramente te cruzaste con gente que quizás no estaba muy en concordancia con lo que vos querías o con... Sí. Se podría decir que pudo haber sido una pequeña quizás traba o... Sí, eso pasa siempre. O sea, viste como que en el camino de la vida te vas encontrando con personas que por ahí no conectás o no van con vos, no van con lo que sos o con lo que vos querés. Entonces, como bueno, en el camino van quedando personas, digamos. Y eso pasó mucho. No por algo así, pero sí. ¿Y qué fue lo que más te atrapó de la ciudad? Que te llamó mucho más la atención y tu foco fue como, ok, mira, está esto. Sí. Hay algo llenando un poquito ese sentimiento de incertidumbre. Sí, quizás es un poco paradójico con lo que vengo diciendo, pero yo muchas veces cuando voy a mi casa en el pueblo vuelvo una vez al mes o una vez cada 2 meses. Hoy en día ya no está tan lejos tampoco, tenés 3 horas y pico en colectivo, pero no soy de volver bastante seguido. Y como que yo cuando llego allá hago esta comparación de que hay todo silencio, hay mucho silencio. No hay nada, o sea, no hay mucho. Sí tengo amigas, tengo familia, pero hay un cierto contraste con este contraste de ciudad y pueblo. Y es como que siento como que está más desamparado el pueblo, como que te encontrás más a la deriva. Para la política. Te encontrás más a la deriva en un pueblo, capaz, para mí. Así lo vivo yo, así lo siento yo. Y acá, como que pude habitar mi soledad, también teniendo en cuenta que, viendo todas estas cosas que me ofreció la ciudad de poder hacer, más allá de estar con gente. O sea, de poder habitarla en diferentes formas, en diferentes lugares y poder descubrirme a mí misma. Eso fue lo que me atrapó completamente. El lugar. Habitando lugares. Conociendo, no sé, por ejemplo, el cine, el Cairo, que a mí me encanta. Ir conociendo que acá todos los fines de semana tenés algo cultural. Hay mucha cultura que se pone en juego en la ciudad. Y eso me encanta. O sea, porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Para hacer. Ajá, siempre hay algo para hacer. Y capaz no es necesario que sí o sí tengas que ir con alguien. Porque eso también es lo que me gustó. Porque me ayudó a convivir con mi propia soledad y decir, bueno, podés ir sola a tomar un helado y a caminar por la peatonal si querés. Te podés ir al monumento a tomar unos mates vos sola. Nadie te va a mirar, nadie te va a decir nada. Vos capaz haces eso en el pueblo y bien, claro, como que hay ciertos prejuicios. Y también me descubrí mucho a mí misma entre todos estos años que pasaron. Hoy en día tengo mucha firmeza acerca de quién soy y de lo que quiero, que quizás, claro, hace unos años atrás no la tenía porque era súper chica y porque también, o sea, estaba atravesando todo este proceso. La pandemia, la decisión de qué hacer con tu vida, o los primeros años, ¿no? Sí. El proceso de dejar la secundaria. Es una ciudad muy linda y te permite habitarla. Tiene sus cosas, como todo, Sí. pero te permite habitarla y te hace sentir parte también. Como ya siendo tu espacio propio, tu refugio. Sí, yo me siento parte de Rosario, más allá de que yo sea una extranjera en esta ciudad. Ok. Y si tuvieras que describir a Rosario en 3 palabras, Me mataste. ¿cuáles serían? Vos digas, 3 puntos. Bueno. Cultura. Cultura. Sí, cultura, sí. Aprendizaje y transformación. Sí. Excelente. Sí, sí. ¿Y pudiste aprender algo de la gente que vive acá o en sí mismo de la ciudad? Digamos que la manera en que tienen de relacionarse, y perdón para la gente que es de Rosario, pero como que es muy típica de la ciudad, o sea, no es como... Yo me topé con eso cuando vine del pueblo, me topé con esto de encontrarme con que la gente no te saluda. O sea, yo salía con mis amigos y me decían, no saludes a la gente, que nadie te va a saludar. Claro, porque el pueblo es como, hola. Hola, ¿cómo va? Que por más que no lo conozcas, puedes decir, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y acá no. Acá no. Sucede. Me encontré con eso al principio y después fue como, bueno... También adaptarte. Adaptarme a eso, adaptarme a que, bueno, que la gente va en la suya y también uno... Eso también sí, es algo notorio. es algo muy notorio. Y también al principio me costó, pero después dije, es verdad, o sea, cada uno va en la suya. A nadie le importa lo que vos tenés puesto, lo que... No. Claro, eso es muy de pueblo, Sí. como estar pendiente siempre Sí. a la mirada del otro. Sí.
Y eso también es lo que tienen las personas, más allá de, bueno, de que por ahí puede ser un poco paradójico esto de que van tan en la suya que capaz no registran al otro. Tiene sus puntos. Ahí va, Tiene sus puntos. Tiene lo bueno y lo malo, así como decirte. No sé, yo miro mucho por ahí la gente que capaz va caminando en la peatonal y hay gente que está pidiendo cosas así. Y a mí me reconmueve, la verdad. Y yo no sé si es porque vengo del pueblo o qué. No hay esas cosas allá. Y vos ves las otras personas que van y no tienen registro. O sea, no te registran ni a vos ni a nadie. A nadie registran. Volviendo un poco a esto de adaptarte a la ciudad, ¿cómo fue combinar el estudio, el trabajo y la vida personal, ¿no? Sí. Esto de conocer a personas, generar vínculos. ¿Cómo fue este proceso en la ciudad nueva? No entendía muy bien antes cómo, tipo, hasta que no llegué a la facultad no sabía bien la dinámica universidad. Sí. Como que viví la pandemia, el primer año era como, bueno, yo ahí descubrí lo que era un parcial, descubrí todo, no sabía nada al Claro, respecto. ¿no? Encima es como todo Sí. un concepto nuevo. Sí. Y no sé cómo lo establecí en mí, pero es algo que también se sostiene al día de hoy, porque hasta hace no mucho tiempo seguía trabajando. Yo todos estos años trabajé, tuve un par de trabajos y este año tuve 2 trabajos también. Y siempre como que fue muy sectorizado todo. Tener mi tiempo para ir a cursar tranquila, poder trabajar y en otro tiempo para estudiar, para dedicárselo al estudio. O sea, cursar, trabajar, estudiar y siempre un lugar para mis vínculos. Sí, por ahí cuando, no sé, estudiaba mucho, como que capaz trataba de interactuar con mis amigas de la facultad, decir, bueno, estudiamos juntas como para ver también otras personas. Pero siempre fue como bueno, poder encontrar un punto medio entre todas esas cosas que hacen a que Eso pueda estar, eso podrías decir que fue el aprendizaje que te dejó combinar trabajo, estudio y Sí. vida. Es como encontrar un equilibrio Sí. entre esos 3 ejes. Sí. Sí, muchas veces por ahí te desborda el hecho de que, bueno, estás colapsado en la facultad, en la vida personal a uno le pasan un montón de cosas, en lo vincular quizás también, y por ahí el trabajo muchas veces es un poco complicado, y más poder sobrellevarlo con el estudio, porque te cansa mucho dependiendo del trabajo que vos tengas. Tuve la suerte de trabajar mucho tiempo desde acá, entonces desde mi casa, tranquila, pero después tuve que trabajar en otra ciudad, por ejemplo, cerca de acá, y a mí me desgastaba mucho. Claro, Y ahí es como también tener que hacer ciertos sacrificios y poner ahí a ver sobre la mesa qué es lo que vos querés. Y más allá de que yo lo económico lo necesitaba, sentía que el trabajo, por ejemplo, me desviaba de mi meta principal, que siempre fue el estudio. Entonces yo dije, sí, lo económico lo necesito, pero lo que más quiero yo es estar recibida de acá a un tiempo. O sea, no sé si recibida, pero no me quería desviar de mi meta, de mi cometido, Claro. que era lo que yo estoy acá Claro, vos viniste a por esto, O sea, tal yo cual. quiero Después esto qué para mí. sucederá, no sé, porque ahí me voy a agarrar otra vez una incertidumbre terrible. Claro. Pero mientras tanto yo voy a por eso. Excelente. Sí. Y no sé, ¿qué mensaje podrías darle al público, a aquellas personas que, un poco para cerrar, ¿no? Que quieren tomar esta decisión de decir, bueno, también me quiero ir, pero tengo todas estas trabas como vos, quizás lo económico, quizás lo familiar, quizás, no sé, todo un entorno que te dice que no, Ujú. pero ahí estás vos fuerte con tu deseo, con yo quiero esto para mí, porque también uno reconoce que se merece sus deseos, que se merece aquello que busca o quiere en sí para mejorar para su vida. Sí. No, lo primero, que se animen. O sea, anímense. Anímense a ir por sus sueños, por lo que quieren. Y... Allá está la cámara del público. Si quieres hablarles. No, sí, que se animen, que hay mucho más allá de lo que uno cree que hay, porque literalmente uno capaz se pone sus propias limitaciones o hay ciertas limitaciones culturales, familiares, económicas, pero mientras uno esté seguro, por más difícil que sea a veces, por más, uno tiene que estar muy seguro de lo que quiere. Y mientras vos sepas qué es lo que querés, por lo menos en este momento, porque capaz después te encontrás con otra cosa que nada que ver, o no te termina gustando lo que elegiste, o no te Eso termina también está bien. yendo como... Claro, porque es todo parte del aprendizaje. Pero mi consejo y lo que tengo para decir es que se animen, que hay mucho esperándolos a todos. Historias como estas, como la de Jennifer, nos recuerdan que mudarse
requiere de un gran cambio y de una toma de decisión que quizás puede cambiar tu vida en un 180 grados, de repente 360. Y ese cambio muchas veces quizás puede ser negativo o positivo, pero lo importante es que sucede. El cambio sucede, sea para bien o para mal, siempre es aprendizaje, ¿no? Siempre se aprende de todo. Rosario no es solo una ciudad, sino es un punto de encuentro. Un punto donde las historias se cruzan y se prestan sentidos a otras. Los agradezco a ustedes por estar escuchándonos. Y también te agradezco a vos, Jennifer, por prestarte, por Gracias venir. a vos, amigo. Hay un vínculo detrás, hay que admitirlo, pero sí, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras. Gracias Creo por que el espacio. Fue muy lindo y me pone muy feliz tenerte acá. Así que bueno, gracias.